tiene. Dios está en todos lados. Vamos a compartir el Salmo 139 desde los versículos 7 al 12. La pregunta en todo caso es, ¿dónde está Dios? Y esta es una pregunta muy importante. El buscador quiere saber, y también quiere saber el escéptico, aquel que está inclinado a no creer. Y también el pecador culpable quiere saber dónde está Dios para poder correr en otra dirección. Y lo mismo ocurre con la persona herida que se siente abandonada por el Todopoderoso. ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Los tres atributos más reconocidos de Dios son los que comienzan con la partícula omni. Pero ¿qué significa cada uno de esos tres atributos tan conocidos? Él sabe lo que hay que hacer, eso es omnisciencia. Él tiene el poder para hacerlo, eso es omnipotencia. Y Él siempre está donde necesita estar para hacer lo que sea necesario, y eso es omnipresencia. Ahora, este es un pensamiento realmente asombroso, el de la omnipresencia. Debemos aprender y entender y comprender este concepto teológico que vamos a compartir hoy, porque si tu Dios es en el que decís que crees, no está presente en todas las partes del universo, entonces ese no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo podemos definir este concepto? El Señor, nuestro Dios, está en todas partes al mismo tiempo. Él está presente en todas partes todo el tiempo. Leemos Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces vamos a tratar de entender las siguientes cuestiones a lo largo de este mensaje. ¿Cómo Dios nos guía, nos protege, nos consuela en todas las situaciones? ¿Cómo reconocer la presencia de Dios en nuestro diario vivir? Y animarnos a buscar y a reconocer la presencia constante de Dios. Pensaba en esto, recuerdo que en alguna época, sobre todo en la fraternidad, en los primeros años de esta iglesia, solíamos preguntar a los hermanos cómo les había bendecido Dios en la semana. ¿Recuerdan que preguntábamos eso? Prácticamente nadie hablaba. En 7 días no habían visto a Dios cerca de ellos. No podían explicar, Dios estuvo el lunes conmigo en esta situación, el miércoles en esta situación, el viernes en esta. Y si me parece que si te preguntara hoy, tal vez estemos en el mismo lugar 20 años después. Hablamos de guía, hablamos de protección, hablamos de consuelo, de búsqueda, de reconocimiento y de ánimo. Dios bendiga su palabra. Entonces, Dios siempre está presente en todas las partes del universo. David intenta huir de Dios. ¿Te parece eso? Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Mientras, si te acordás de los versículos que compartió Martín la semana pasada, David contempla cómo Dios lo conoce por dentro y por fuera. Se pregunta, ¿dónde podría esconderme del Señor?
el cielo, el infierno, el este, el oeste, el otro lado del océano, no importa, porque Dios ya está allí. ¿Y qué pasa con la oscuridad de la noche? Las tinieblas no van a disuadir a Dios, porque las tinieblas le son como la luz. La mayoría de nosotros luchamos por comprender la omnipresencia de Dios porque es muy ajena a nuestra experiencia. La doctrina nos enseña que Dios está completamente presente en todas partes. Dios no es que está extendido como una sábana y que cubre toda la tierra. Todo Él, todo Dios, está en Paiva, está en Buenos Aires, está en el Cairo, está en tu casa, al mismo tiempo. Es asombroso este pensamiento. Todo Dios está plenamente aquí, ahora. Pensalo, como si no estuviera en ningún otro lado. Y eso es un alivio, porque ¿qué pasaría si yo quisiera hablar con Jesús y resulta que Él está en Japón? Y que no va a regresar a Paiva hasta después de las elecciones. ¿O qué pasaría si el Espíritu estuviera en Paraná ahora, cuando alguien justamente lo está precisando en Campo Andino? Dios está presente, aunque no nos demos cuenta, y es como el aire que respiramos, viste que el aire es incoloro, insípido, invisible. La mayoría de las veces ni siquiera pensamos en el aire que respiramos, pero dependemos de él. Hace este domingo que pasó, no el otro, fui desesperado a ver a la enfermera oficial de la congregación de la Iglesia de la Gracia de Laguna Paiva, buscando una pichicata. Vos no podía respirar, cerrado esto totalmente. Respiraba con la boca. Y así la presencia de Dios está en todas partes con nosotros, y si Él nos retirara su presencia, no podríamos sobrevivir ni un segundo. Dios siempre está aquí, pero podemos no sintonizar su frecuencia, y tal vez sea porque no sentimos su presencia todo el tiempo, y tal vez sea porque las antenitas de vinil están desconfiguradas para captar su presencia, como en aquella época en la que en toda la semana no habíamos visto a Dios. Es increíble entonces que tengamos que hablar de las maneras en que las personas intentan huir de Dios. Versículo 8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Leía hoy la historia de un vecino que notó que un niño del barrio pasaba corriendo alrededor de la cuadra. El peticito. Tac, 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 pasaba al rato. Tac, 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 otra vez. Había visto al niño pasar 4 o 5 veces y sabiendo que el niño era demasiado pequeño para correr, lo detuvo y le preguntó: hijo, ¿qué estás haciendo? Te he visto corriendo alrededor de la cuadra varias veces. Y el pequeño miró al hombre y respondió: me estoy escapando de casa, pero no puedo ir muy lejos porque no me permiten cruzar la calle. Jesús llega a nosotros incluso hasta el lugar de los muertos. ¿Leíste el versículo 8? En el cementerio, en el Seol, en el Hades, como quiera, donde sea. Sea donde sea, los seres humanos tendrán que exclamar: estás aquí. Para David, hallar a Dios en esos lugares tan tenebrosos, viéndolo positivamente, implicaba que aún en las tragedias, Dios todavía está con nosotros. Dios obrando permanentemente en mí, versículo 9 y 10.
Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Viste el versículo 10, no quería dejar que hiciéramos, hacer el énfasis nos muestra cómo la mano del Señor está obrando en la vida del creyente. El escritor de los Salmos nos dice que está rodeado por delante y por detrás por la mano del Señor sobre él. Como ese niño que huía de su casa, usted puede correr, pero no muy lejos. ¿Cómo actúa en nosotros su mano siempre presente? Él llama con el toque de su mano, dice, y hablo del llamado a la salvación. En Hechos capítulo 11, versículo 21, leemos, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Te llama al servicio, Jeremías capítulo 1, versículo 9, leemos, entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo, ahora he puesto mis palabras en tu boca. La mano de Dios que consuela con un toque. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 dice, cuando lo vi, Juan, cuando se da vuelta para ver la voz que hablaba con él, y Cristo en la gloria tal cual hoy es, y él se lo encuentra, cae desmayado como muerto. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, luego puso su mano derecha sobre mí y dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Él consuela, dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. La mano de Dios a menudo nos humilla. Y sí, y solo si aceptamos ese toque adecuadamente, podemos estar seguros de que Él usará esa misma mano para levantarnos a su debido tiempo. ¿Entendió? Mientras sigan orgullosos, seguirá en humillación. Él nos guía con su mano, dice el Salmo 23, versículo 3. Leemos que el creyente es guiado por el pastor por sendas de justicia. Usted recuerda, ama el Salmo 23 como lo amo yo. En el Nuevo Testamento leemos claramente que Jesús es el buen pastor que guía a su rebaño. Y no solo con un bastón que a veces usa para el coscachón, o simplemente sus ojos sobre ellos, sino con su mano sobre ellos. Una persona puede seguir a muchos líderes. Hay manos en este mundo que inclusive buscan alejarte de Dios. Incluso te pueden parecer acertadas en algunas circunstancias, pero solo hay una mano que conduce por el camino eterno y esa es la mano de Dios. Él nos está librando permanentemente de muchos peligros con su mano y Él también nos sostiene con su mano. Dice Isaías capítulo 41, versículo 10, así que no temáis, porque yo estoy con vosotros. No desmayéis, porque yo soy vuestro Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Él te abraza porque sabe por lo que estás pasando. Dios nos conoce tan íntima y profundamente que Él te tiene en su mano. Y nadie puede quitarte de su mano. Decime si no es la palabra más reconfortante de esta tarde. Incluso Jesús consideró necesario arrojarse en las manos del Padre. Conocía el lugar de consuelo y de paz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando hubo dicho esto en la cruz, exhaló su último suspiro. Si Él necesitaba eso, ¿cuánto más nosotros? Leemos en Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie podrá arrebatarlas de mi mano, mi Padre que me las ha dado mayores que todos, nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre.
Él nos retiene ahí y nadie puede abrir su mano divina para sacarnos de ahí. Y qué maravillosa promesa de nuestro Señor. Tu salvación está segura en la fuerza de su mano. Mi redención, de lo que nos hablaba Javier recién, no depende de mí, sino que está asegurada a través de su mano poderosa que me mantiene seguro. Implicaciones de la omnipresencia divina. Dice versículo 11, si querés leer conmigo, y 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Meditemos en varias implicaciones importantes de esta verdad. La primera es, Dios no puede ser contenido en un edificio. Nos encanta decir la casa de Dios, pero teológicamente no es así. Salomón lo dijo en la dedicación del primer templo en Jerusalén. No puede contenerte esta casa. Dios no se confina a habitar especialmente en ningún edificio hecho por manos del hombre. Una iglesia no es un lugar santo en el sentido en que el templo lo era cuando Él habitaba con su presencia en el lugar santísimo. Hoy Dios habita entre y en su pueblo, donde quiera que esté su pueblo y donde quiera que vaya su pueblo. Segundo, Dios no puede reducirse a una imagen o una estatua. Por eso el segundo mandamiento advierte contra la realización de imágenes talladas. También es por eso que los judíos se negaron a hacer cuadros, dibujos o estatuas de Dios. Hay peligro incluso en los dibujitos inocentes de Jesús. La verdad es que no sabemos qué aspecto tenía y cualquier imagen o estatua destinada a ayudar, entre comillas lo digo, a ayudar tu devoción, puede de alguna manera conducirte a una adoración supersticiosa. Ahí está la imagen. Ahí está la foto, el cuadro, la pintura. La mayoría de la gente se siente incómoda con un Dios omnipresente. Y por eso tienen ídolos. Quieren un Dios que puedan ver, sentir o tocar. Un Dios que puedan entender, porque omnipresente, ¿cómo se entiende? Yo quiero algo que pueda entender. Un Dios que puedan controlar. Un Dios hecho por sus propias manos. De ahí que le sean útiles a los inconversos sus ídolos, compuestos de imágenes hechas de cemento, de piedra, de cerámica, de madera o un simple cuadrito. ¿Sabes qué hacen? Toman a su Dios en sus propias manos. Le encienden velas, lo adornan un poquito, lo colocan ahí donde ellos quieren. Te voy a poner acá. No, hoy te voy a poner acá. Mañana te voy a poner allá. En un rincón, en el dormitorio, en una ermita, y ahí le rinden culto. Se encomiendan a sus poderes sobrenaturales. Y mientras controlan que esté allí, quietecito, que no se meta en mi vida, y esperan que su diosito
les conceda su petición. Increíble. Pero así creen que funciona su Dios, con minúscula lo digo, para ellos. Pero no se puede entender completamente al Dios de la Biblia. Y ciertamente no lo podés controlar. Otra implicancia, la tercera, Él siempre está presente, lo creamos o no. Leía que en los primeros días de los viajes espaciales, uno de los astronautas rusos regresó a la Tierra para anunciar que había mirado, por la cápsula espacial. Dice el tipo, miró por todo lado y no vio a Dios por ninguna parte. Y le responde a alguien, que se quite el casco. En un segundo lo va a ver lo suficientemente cerca. Cuarto, Dios está presente incluso en los peores momentos de la vida. Y hoy, Pastor Rubén, varios de nosotros necesitamos oración. Para el final de esta reunión lo digo. Si usted quiere venir al frente, venga cuando terminemos la reunión. Dios está presente incluso en los peores momentos de la vida. La omnipresencia de Dios significa que Él está ahí en medio del sufrimiento, en medio del dolor, la enfermedad, la tristeza, la ira, la pena, la amargura, en medio del divorcio, de la traición, de un homicidio, de una violación, de un abuso, en medio del cáncer, en medio del SIDA, del aborto, de la guerra, del hambre, en medio de terremotos, de incendios, de inundaciones, de desastres naturales, de accidentes, en medio de pérdidas personales y aún en el momento de la muerte. Voy a contar una anécdota y a saldar una deuda. Hace un tiempito me encontré con el doctor Piovano, pastor de la Iglesia Luz y Vida de Santa Fe. Aquel por el que orábamos con tanta insistencia al Señor por la gravedad de su salud. ¿Se acuerda el año pasado? Cuando lo intervinieron quirúrgicamente, a todas luces, mal. Él me pidió que les agradeciera a los hermanos que oraron por él, como si yo fuera él dándoles gracias a ustedes. Porque él sintió el amor del pueblo de Dios en su tribulación. Y me rogó que ustedes sintieran ahora que él los abrazaba con su amor y su gratitud. Porque lo acompañaron en momentos tan duros para él. ¿Está recibido ese ruego de su parte, hermanos? ¿Lo han entendido? ¿Ustedes entienden la gratitud de él por sus oraciones? Bueno, sigo. ¿Qué pasó en ese entonces? Nosotros le rogamos al Señor que le salvara, que le restableciera su salud, le pedimos por su familia, le pedimos por el ministerio. Él en su iglesia hoy es irreemplazable. Entiéndame bien, ninguno de nosotros es imprescindible. Pero el pastor Piovano hoy es el alma de Luz y Vida. Nosotros no entramos al quirófano, ni a la terapia intensiva. Entramos al lugar santísimo con nuestras oraciones, entramos por los méritos de Cristo y Dios oyó, tuvo misericordia y le salvó y le sanó. Nosotros no entramos, pero Dios sí entró al quirófano y a la terapia. Guillermo me contó que en sus horas más difíciles oía al arrogante del médico que lo estaba tratando hablar con total profesionalidad, o los tipos son profesionales.
delante del paciente, aún sabiendo que era médico, indicando con total displicencia el tipo de medicamentos que se dan a la gente que está muriendo. Cero cuidado, cero tacto, cero empatía, cero amor. Y Piová no lo oía. Él me lo contó y se emocionaba. Y él me decía, y yo hablaba con el Señor. Lo escuchaba a este tipo y por dentro hablaba con el Señor. Señor, me estoy yendo, es cierto. Me tengo que ir. Él dice, si es así, está bien. Pero me hubiera gustado un beso de mi familia. Me están despidiendo aquí. Si esa es tu voluntad, yo la acepto. Porque esto me están echando. ¿Se imaginan una oración así? Es espectacular, Guillermo. Dios estaba cuando este profesional de la salud lo trataba como a un cualquiera. Esto es personal, ¿eh? Ojalá Dios no, esto es lo que quiero decir, muy personal, ojalá Dios no le conceda a ese el mismo trato indolente cuando a él le toque estar en una cama. Dios estuvo en la terapia y dijo que aún no era tiempo. Y ordenó su salud y que vuelva al ministerio. ¿Y sabes qué? Hoy sigue con la misión juntos que él lidera de evangelismo en toda la Argentina y en toda Latinoamérica. Sirviendo al Señor cada minuto de su vida. Y quiero que te ofenda esta cosa. Hoy sigue sirviendo al Señor cuando hay algunos que gozan de buena salud y se han vuelto inútiles en la obra. La enfermedad de Guillermo y la salud de Guillermo glorifica al Señor con cada respiración. Cada día de los días que está entre nosotros es para la gloria del Señor. Quinto, Dios siempre está disponible para nosotros donde quiera que vayamos, las 24 horas del día. Siempre tenemos toda su atención y no tenemos que concertar una cita. Nunca está demasiado ocupado para escucharnos cuando oramos. Nunca está preocupado por otros problemas. ¿Te imaginas cómo sería si oráramos solo para que un ángel te dijera, lo siento, pero Dios está ocupado manejando una crisis importante en Medio Oriente? Deje su nombre y su número. Alguien se comunicará con usted lo antes posible. Eso no sucederá nunca porque todo Dios, todo completo está disponible para mí y para vos, sin importar dónde estés, sin importar el día ni la hora. Aunque haya 1000 guerras en 1000 lugares, nuestro Dios nos escucha como si fuéramos los únicos que estamos orando. Sexto, podemos confiar plenamente en Él sin importar cuán desesperada sea nuestra situación. Esto lo puede saber quien ante la muerte podrá decir, pastor, no se preocupe por mí. El Señor ha sido tan bueno conmigo. O aquel que sufriendo una enfermedad grave o terminal pueda decir, simplemente estoy confiando en el Señor. Solo puede decir algo así un santo que ha aprendido a lo largo de toda una vida caminando con Dios y sabe que Él nunca lo dejará porque siempre está presente con su pueblo y que puede confesar con sus labios la doctrina de la omnipresencia de Dios. Nuestro Dios está en todas partes, siempre, para nosotros. Entre las conclusiones, David era un hombre de guerra. Él tuvo que enfrentar mucha incertidumbre en su vida. Estaba en constante movimiento, ¿viste? Siempre escapándole
a los enemigos defendiéndose, había conocido grandes victorias y había sufrido grandes pérdidas. Al principio te insinué si David quería huir de Dios, pero la respuesta es no. Ni huir, ni evitar su poder. En realidad David pregunta eso para establecer el hecho de que nadie puede escapar del ser que está en todas partes. Alguien escribió en la puerta de su biblioteca: vive de modo que seas inocente, Dios está presente. No podemos escapar de la presencia de nuestro Señor. Piénselo, cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo en su interior, habitando en su corazón. ¿A dónde lo dejamos para poder escaparnos? Puede que llegue a estar yo en ese lugar en el que sienta que Dios me abandonó. Puedo llegar a sentirlo, pero no es así. Él siempre está ahí. No sé a lo que usted se enfrenta esta tarde. Quizás esté caminando por un valle oscuro, puede sentir que está solo, pero no es así. Dios está aún en la oscuridad. Él nunca nos dejará ni nos abandonará porque así lo prometió. No, no merezco tener la presencia de Dios en mi vida, pero Él está ahí. Como leemos en otro salmo, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas. Podemos contar con Dios en tiempos de tristeza, en el valle, también en los momentos de alegría, también en los momentos en los que no pasa nada, cuando todo es como un estado intermedio. Él está cuando me acuesto a la noche y está ahí cuando me despierto a la mañana. Dios promete acercarse a cualquiera que se acerque a Él. Dios siempre está cerca de su pueblo. Esa promesa se repite en muchos lugares de la Escritura. Dice Hebreos capítulo 13, versículos 5. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Dice Mateo 28, 20. Él promete: yo estaré con vosotros siempre. Y hoy procuraba alentarte en el Señor. Recordar quién es Él y lo que Él hizo por vos. Yo quiero alabar al Señor. Tal vez en tu lugar, digo, no sepas mucho de Él, pero tenés que saber que le perteneces. Aquellos de nosotros que le conocemos, debemos confiar en sus manos fuertes y poderosas. A veces vas a dudar si Dios se preocupa y se interesa por vos. Pensalo. Es una linda oportunidad hoy para venir a hacer un nuevo compromiso delante de Él, de confiar en las manos que aún tienen las huellas de los clavos y confiar en que Él puede sostenerte, ayudarte y bendecirte. Pero si nunca has sido salvo, si tenés alguna duda en tu corazón, te digo, no disfrutás la presencia del Señor y su abundante bendición. Aunque te tengo buenas noticias. Hoy mismo podés comenzar un viaje con Él esta misma noche, si así lo deseas. Si Él habló a tu corazón, confesá tu pecado, arrepentite y dejá todo atrás. Podés dejar tu pecado ahí en la silla y venir a Cristo y decirle que querés entregarle tu vida en sus manos. Escuchá lo que Él ha dicho. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Dice la Escritura, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice la Escritura,
a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosas promesas para aquellos valientes que aprovechan la oportunidad de recibir perdón, salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque podés ignorar a Dios, pero no va a haber forma de evitarlo. Cada pecado que se comete en la presencia de Dios. Él escucha cada mentira, te escucha haciendo trampa, te escucha cuando manipulas al otro, te escucha cuando decís cosas malas, aunque sea en voz bajita. Toma nota de cada promesa incumplida, registra el mal que hacen los hombres aún en la oscuridad. No se lo puede evitar, aun cuando lo intentemos. Podemos ignorar a Dios, pero no podemos evitarlo. Cada vez que escribís la fecha del día, estás dando testimonio de su poder. Toda la historia está dividida por su nacimiento. Y cuando perteneces a Él, estás en sus manos. Él nunca te dejará ir y nunca permitirá que nadie te quite de sus manos. Es un buen día para asegurarnos la salvación. Hay una promesa final que quiero recordar y que quiero que te la lleves a tu casa. Que la atesores. Que medites hoy y cada día. Y capaz que esta es una de las promesas más importantes de todas. Él promete caminar con nosotros en la hora de la muerte. No vamos a cruzar solos el umbral. La muerte por ahí proyecta su sombra aterradora sobre nuestras vidas. Si no, visite cualquier hospital o alguna residencia de ancianos y va a ver el miedo en el rostro de los pacientes. O vaya a un funeral y vea los rostros de los parientes. Una de las razones por las que odiamos los funerales es porque no queremos afrontar la verdad de nuestra propia mortalidad. Podemos luchar contra muchos enemigos, pero no podemos luchar con la muerte. La muerte siempre gana. Y todos eventualmente pasaremos por el valle de la sombra de la muerte y necesitamos un guía que nos ayude a encontrar el camino a través de esa tierra de oscuridad hacia la luz del otro lado. ¿Y dónde vamos a encontrar un guía que nos lleve por ese valle? Tenemos que encontrar a alguien que haya estado allí antes, que haya pasado por sí mismo, que pueda tomarnos de la mano y llevarnos hacia donde Él está. ¿Se acuerdan de esas palabras? El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, el que era Él, ahora es tú. Tú estarás conmigo. Muchas veces para nosotros el Señor es Él, porque parece que estuviera distante. Que el Señor sea tú, que tú puedas decirle al Señor, tú eres mi Dios, porque está acá, porque está ahí, porque siempre estuvo. Pero en el momento de la muerte, decía, no nos quedamos solos. El Señor viene por nosotros y camina con nosotros a través de la gran distancia que hay. Gracias a Dios no tengo que caminar solo por el valle de sombra de muerte, porque Él viene, entra en la habitación, se para junto a la cama, se agacha, toma mi mano temblorosa y yo puedo decirle, tú estás conmigo. Fíjate, en el Salmo el pastor ya no está al frente guiando al rebaño. El valle está muy oscuro para eso.
ahora Él camina con nosotros paso a paso, caminando uno al lado del otro, tranquilizando a sus ovejas con su presencia tranquila. Si Dios está con nosotros, no tenemos nada que temer. Gracias a Dios no caminaremos solos por ese valle. Jesús caminará con nosotros. Él nos llevará al otro lado, a través del valle más oscuro de todo el universo. Y en ese momento, todos los demás guías deberán dar marcha atrás. Solo el Señor Jesucristo puede ayudarnos a llegar y Él lo hará. Amén. Oramos.